Bien. Entonces, tenemos este problema en el que nos dice que un autobús acelera con una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado desde el reposo durante 12 segundos. Pero a continuación se mueve a velocidad constante durante 25 segundos, después de los cuales disminuye su velocidad con una aceleración de menos 1,5 metros por segundo al cuadrado. El problema nos pregunta qué distancia total recorrió el autobús y cuál fue su velocidad media. Entonces, este problema tiene la dificultad de que es un movimiento que es compuesto, en el sentido de que la aceleración no es uniforme. La aceleración en este problema está como separada en tres tramos. Entonces, a ver, un minuto. Entonces, en este problema nos dicen que la aceleración en función del tiempo es una cosa rara, que lo voy a separar en tramos. Primero vale 1,5 metros por segundo al cuadrado para tiempo entre 0 segundos hasta 12 segundos. Luego se mueve a velocidad constante, o sea, ¿cuánto vale su aceleración? 0. 0. 0 metros por segundo al cuadrado para un tiempo entre los 12 segundos hasta los 25 segundos. Y finalmente, su aceleración es de menos 1,5 metros por segundo al cuadrado, o sea que frena para un tiempo entre los 25 segundos y no nos dicen hasta cuándo, así que yo voy a asumir que es hasta que se frena. Profe, Te escucho. voy a consultar. En el problema dice que se mueve a velocidad constante durante 25 segundos. ¿Eso no sería desde 12 más 25 segundos? Porque dice Tenés durante razón, tenés 25. razón, tenés razón. Se mueve desde los 12 segundos, claro, se mueve no hasta los 25 segundos, sino por un intervalo de 25 segundos. Entonces 12 más 25, o sea, es 37 segundos. Gracias, Juan. Hasta el segundo 37 se mueve con velocidad constante, o sea, aceleración cero. Bien. Y el tiempo en el que yo voy a asumir que cuando el móvil se detiene, ahí ya no estudiamos más nada, entonces voy a decir que acá el tiempo final es cuando el colectivo llega a velocidad igual a cero. ¿Está bien? Eso quizás debería estar aclarado acá en el problema, pero bueno, no lo han dicho, así que lo voy a asumir. Entonces, este es el movimiento, perdón, esta es la aceleración que tiene el colectivo, que es un poquito compleja porque está descrita por tramos. Entonces, del mismo modo, nosotros querríamos calcular cuál es la velocidad y la posición en función del tiempo. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad, nosotros ahora nos preguntamos, ¿cuál va a ser la velocidad en función del tiempo? Esto podríamos preguntarnos cuál fue. Entonces, pero como el problema no hace demasiado énfasis en eso, no estoy seguro si lo quiero calcular. Lo que definitivamente quiero calcular es la posición en función del tiempo. Y si no quiero calcular toda la posición en función del tiempo, al menos yo quiero saber cuáles son los desplazamientos que hizo en cada tramo, en cada uno de estos tramos.
Entonces, yo voy a separar el movimiento en tramos. A esto le llamo tramo 1. Este es el tramo 2. Y este es el tramo 3. Entonces, en el tramo 1, yo sé que la posición en función del tiempo, tengo que escribir la posición en función del tiempo del tramo 1 es la posición inicial del tramo 1 más velocidad inicial 1 por tiempo más 1/2 de la aceleración 1 por tiempo al cuadrado. Ahora, en el tramo 1, nosotros vamos a ubicar un sistema de coordenadas. Lo voy a graficar arriba, a ver, perdón. Si yo grafico mi sistema de coordenadas, X, yo voy a decir que al tiempo igual a 0, la partícula, el móvil, perdón, el autobús, estaba en la posición igual a 0. Y también sé que la velocidad, acá, la velocidad inicial, en tiempo igual a 0, era 0 metros por segundo, porque nos dice que el autobús parte desde el reposo. Entonces, en tiempo igual a 0, yo sé que esta posición es 0 y esta velocidad es 0. Entonces, x1 en función del tiempo va a ser igual a 1/2 de esta aceleración 1 por tiempo al cuadrado. Donde aceleración 1, yo le llamo a esta aceleración del tramo 1, que es 1,5 metros por segundo al cuadrado. Perdón. 1,5 metros por segundo al cuadrado. Hasta acá bien, ¿no? Entonces, el desplazamiento que hace el móvil durante el tramo 1 será... ¿Qué pasa? Perdón, estoy tocando cosas y se me apaga la pantalla. El desplazamiento será x1 en el tiempo final del tramo 1. En el que no me acuerdo cuánto era, creo que eran 12 segundos. Bien, acá está. Eran 12 segundos. Entonces, la posición del autobús a los 12 segundos va a ser igual a 1/2 de esta aceleración, que es 1,5 metros por segundo al cuadrado por 12 segundos al cuadrado. Esto es 1/2 de 1,5. ¿Alguien hace la cuentita? Metros. 108 metros. 144 segundos al cuadrado. Esto me da entonces 108 metros. Entonces esta es la posición 1 a los 12 segundos. Ese es todo el desplazamiento que ocurrió durante los primeros 12 segundos del movimiento. Bien. Ahora, para averiguar cuánto se va a desplazar en el tramo 2, dado que en el tramo 2 la velocidad es constante, nosotros necesitamos saber con qué velocidad el móvil 1 termina el tramo 1. Entonces necesitamos conocer la velocidad 1 en función del tiempo. Y como sabemos que el movimiento ahí es uniformemente acelerado, nosotros sabemos que esto es una velocidad inicial 1 más aceleración 1 por tiempo.
Ahora, esto ya habíamos visto que era 0. Entonces, esta velocidad 1 nos queda aceleración 1 por tiempo. Entonces, de acá nosotros tendremos que extraer la información de qué pasa a los 12 segundos. Esto es igual entonces a 1,5 metros por segundo al cuadrado por 12 segundos. Y esto, si no estoy mal, es 18, ¿verdad? Sí. Entonces, la velocidad del móvil 1 a los 12 segundos es 18 metros por segundo. Bien. Entonces, ahora ya sabemos cuánto se desplazó el móvil 1 en el primer tramo, perdón, el automóvil en el tramo 1 y con qué velocidad terminó el tramo 1. Esto nos da pie para empezar el análisis de lo que pasa en el tramo 2. Entonces, repaso. El tramo 2 es un tramo en el cual el móvil, es el autobús, no está acelerado, y esto ocurre entre el segundo número 12 y el segundo 37. Entonces, en el tramo 2 tenemos un MRU con una velocidad constante, una velocidad 2 constante, que es igual a 18 metros por segundo. ¿Por qué la velocidad vale 18 metros por segundo? ¿Ninguna idea? ¿Cómo sé que la velocidad durante todo el tramo 2 va a ser de 18 metros por segundo? Ahí Víctor dice, porque la velocidad final en el tramo 1 era 18 y no se acelera más, no tiene aceleración. Exactamente. O sea, lo que ocurre es que la velocidad no puede andar saltando así. La velocidad es una función continua. Entonces, la velocidad en el tramo 2, en el tiempo igual a 12 segundos, que es el tiempo donde cambia de tramo, tiene que ser igual a la velocidad del tramo 1 en el tiempo igual a 12 segundos. Y esta, la segunda, es igual a 18 metros por segundo. Esto que estamos diciendo acá, que uno lo puede asumir con argumentos intuitivos, es en realidad, matemáticamente, es la continuidad de la velocidad. La velocidad es una función continua. Continuidad. Bien. Entonces ya justificamos porque la velocidad va a tomar este valor. Entonces, la posición, o mejor dicho, vamos a calcular el desplazamiento que ocurre durante el tramo 2. Y yo pongo delta acá porque voy a indicar desplazamiento. Solo el desplazamiento que va a ocurrir en el tramo 2. Este desplazamiento va a ser igual a la velocidad en el tramo 2 por el intervalo de tiempo en el que el móvil se mueve durante el tramo 2. Entonces, fíjense que yo acá hablo de desplazamientos y acá hablo de intervalos de tiempo. No estoy escribiendo posición entre el tramo 2 y tiempo, porque si hiciera eso, tendría que ser muy cuidadoso con las constantes, los x0, esos que yo tengo que poner. Como quiero evitar ese problema, entonces voy por la solución fácil, que es considerar cuánto se desplaza en un intervalo de tiempo en el que se mueve durante el tramo 2. Entonces, ¿se entiende eso, chicos? Ese intervalo sería los 37 menos 12, ¿no? Exactamente. Ese intervalo de tiempo
sería estos 37 segundos menos estos 12 segundos. Correcto. Entonces, haciendo eso, yo sé que esta velocidad 2 son 18 metros por segundo y este intervalo es 37 segundos menos 12 segundos. O sea, eso eran los 25 segundos que se movía el autobús a velocidad constante durante todo el tramo 2. Esto va a ser igual entonces a 18 metros por segundo por 25 segundos. ¿Y eso quién me dice cuánto es? $450. Bien, son 450 metros. Este es el desplazamiento durante todo el tramo 2. Bien, ¿qué más teníamos? Acá arriba tenemos que recuadrar esto. Este era el desplazamiento en el tramo 1. Bueno, entonces, ya sabemos que al finalizar el tramo 2, el móvil se va a haber desplazado esa cantidad de metros y va a terminar con esa velocidad. Entonces ahora tenemos que analizar lo que ocurre en el tramo 3. Vamos a repasar qué pasaba en el tramo 3. En el tramo 3, el móvil se desacelera el autobús, o sea, frena. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, lo tengo que averiguar. No conozco este tiempo final, pero va a ser cuando el móvil, o sea, el autobús esté completamente detenido, o sea, la velocidad del autobús en este tiempo va a ser cero. Y bueno, esa es la desaceleración que va a tener. Entonces ahí tengo que calcular cuánto se desplaza en todo este tramo 3. Bueno, entonces, el tramo 3 es un MRV en el cual la velocidad en el tramo 3 en función del tiempo, o mejor dicho, bueno, la velocidad en el tramo 3 va a ser igual a la velocidad eh, inicial del tramo 3 más la aceleración 3 por tiempo. Ahora bien, nosotros sabemos que la velocidad 3 en tiempo igual a... ¿cómo se llamaba? ¿Cuánto era este tiempo? Eran los 37 segundos. O sea, los 37 segundos tiene que ser igual a la velocidad en el tramo 2 en tiempo igual a 37 segundos. Acá para arriba, para que no haya confusión, en vez de escribir tiempo acá, yo voy a escribir intervalo de tiempo, o sea, delta t. Este delta t va a ser el tiempo que el móvil se mueve durante el tramo 3. Entonces, delta t es igual al tiempo total menos 37 segundos. Entonces, ¿qué dice esto? Entonces, si el tiempo es 37 segundos, entonces el delta t es igual a 0. ¿Está bien? O sea, que si yo tengo que decir cuánto vale la velocidad 3 a los 37 segundos, es en delta t igual a 0 segundos. Y esto es igual a la velocidad inicial 3 más la aceleración 3 por 0. O sea, esto se va. Y esto tiene que ser igual, de acuerdo a lo que escribimos acá arriba, a la velocidad 2 a los 37 segundos, o sea, el delta t igual 0, que eran 18 metros por segundo. Entonces, fíjense que acá nos quedó directamente que la velocidad inicial 3 es igual a 18 metros por segundo. Bien, entonces ya sabemos con qué velocidad el móvil
en realidad verificamos nada más que la velocidad con la que el autobús empieza el tramo 3 es con 18 metros por segundo. Ahora, lo que no sabemos es cuánto tiempo va a pasar hasta que el autobús se detenga. Entonces, queremos averiguar eso. ¿Cuál es el delta t? ¿Cuál es el delta t para que la velocidad 3 de delta t sea igual a 0? Eso es lo que queremos averiguar ahora. Entonces, si yo escribo esto, B3 delta t es igual entonces a B03 más aceleración 3 por delta t. Ahora eso lo escribo con números. Esto es 18 metros por segundo. La aceleración 3 era menos 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y el delta t es lo que queremos averiguar. Nosotros queremos que esta velocidad sea 0 metros por segundo. Entonces ahí llegamos a una ecuación para determinar este valor del delta t, para el cual la velocidad 3 en ese delta t va a ser 0. Entonces tenemos que despejar. Veo que este tiene signo menos, así que voy a pasar todo ese término para allá restando. Esto me queda 1,5 metros por segundo al cuadrado. Delta t, ahora 18 metros por segundo. Y entonces ahora esto lo paso dividiendo para allá. Entonces me queda que delta t es igual a 18 metros por segundo dividido 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 12. 12 segundos. Entonces, en el tramo 3, el móvil se va a estar moviendo otros 12 segundos hasta que finalmente se frena. Y ahí se detiene el movimiento del autobús. Entonces, si el móvil se va a estar moviendo por esos extra 12 segundos, nos falta determinar cuál va a ser el espacio recorrido durante esos 12 segundos. Entonces, el espacio recorrido, en función del desplazamiento, va a ser igual a la velocidad inicial del móvil 3, en el tramo 3, por delta t, más un medio de la aceleración 3 por delta t al cuadrado. Fíjense que de nuevo estoy escribiendo todo en términos de desplazamientos y de intervalos de tiempo. Entonces, este desplazamiento que el autobús va a hacer en el tramo 3, ahora numéricamente es 18 metros por segundo por este delta t, que son 12 segundos, menos ahora un medio de menos 1,5 metros por segundo al cuadrado por 12 segundos al cuadrado. Bueno, si hacen la cuenta, esto daba, si yo no me acuerdo mal, 108 metros de nuevo. ¿Alguien lo verifica? Sí, da eso. Da eso. Entonces, el desplazamiento del autobús en el último tramo, ¿no?, en estos 12 segundos, son 108 metros. Entonces, si ahora nos preguntan, ¿cuál es el desplazamiento total? 666. ¿Y cómo lo calculaste? Y sumo las tres distancias en los tres tramos. Exactamente. El desplazamiento total es el desplazamiento del tramo 1 más el desplazamiento en el tramo 2 más el desplazamiento en el tramo 3. Y eso te da un total de, me dijiste, 66. 66 metros. Entonces, este es el desplazamiento total.
A ver, creo que el problema pedía algo más también. Entonces, ¿qué distancia total recorrió el autobús? Listo, 666 metros. Deberíamos redactar la respuesta, pero bueno, yo se los dejo que lo hagan ustedes. Y después nos pregunta cuál fue su velocidad media. Entonces, la velocidad media, ¿cómo la calculábamos? El delta de x sobre el delta de t. Es el delta x total, así le habíamos llamado, dividido el delta t total. Ahora, el delta x lo tenemos, pero el delta t total no lo tenemos, pero lo podemos sacar fácilmente. A ver, dijimos que finalmente sabemos que en el último tramo se movió 12 segundos, y de acá arriba habíamos hecho ya alguna cuentita. O sea que este tiempo final de acá, ese tiempo final es el que tenemos que averiguar, porque este tiempo final es todo el tiempo en el que se estuvo moviendo el autobús. Entonces, tiempo final es igual a esos 37 segundos más los 12 segundos del tramo 3. Se me da 49 segundos. ¿Verdad? Sí. Entonces, estos son 49 segundos. Entonces, la velocidad media va a ser 666 metros dividido 49 segundos. ¿Y eso cuánto da? $13,59. Bien, ahí está. Bien, y con eso ya deberíamos escribir la respuesta. Entonces, la respuesta de la A es, el móvil se desplazó 666 metros. Y B, su velocidad media fue de eso. Ahí está. Y bueno, ahí cerraríamos el problema. A modo de repaso general, quería de vuelta enfatizarles que estos problemas que se calculan así por tramos, suele ser conveniente estudiar los desplazamientos que ocurren en cada tramo. Así como hicimos aquí, estudiamos solo los desplazamientos que ocurren en cada tramo. Eso es un poco más fácil que la alternativa, que sería escribir una única ecuación de movimiento en la cual nos diga la posición en cada instante de tiempo. Eso se los puedo mostrar en otro video, pero es un poco más complicado. No sé, yo prefiero que lo hagan así, que además también así es como se los explica el profesor Julio en el aula virtual, como para que agarren confianza con este método de resolver. ¿Está bien? ¿Tiene alguna pregunta respecto a este problema?